Bien, continuamos entonces con esta segunda parte. Entonces nos habíamos quedado donde hoy por hoy tenemos grandes predicadores a través de la radio, a través de la televisión, dando mensajes contrarios, ajenos, alejados de la realidad de la palabra de Dios, alejados de la Escritura, alejados de la Torá santa del Señor. Entonces, muchas personas que están oyendo y saben que no está correcto, muchas personas como usted, como yo, que formamos parte de una congregación y que sabemos que dentro de la congregación las cosas no están funcionando correctamente bien como deberían funcionar, como dice la palabra, como dice la Escritura. De hecho, usted y yo ya nos hemos dado cuenta que a Dios no se le consulta para nada. Al Espíritu de Santidad no se le presta atención, no se le da lugar dentro de la congregación, dentro de los cultos, dentro de los servicios. El Espíritu Santo ha perdido protagonismo. Él no puede hacer nada entre nosotros porque los hombres nos hemos hecho tan hábiles que hemos suplantado la función del Espíritu Santo. Nos hemos convertido en profesionales de la palabra y Dios ha perdido protagonismo. Aún con todo esto, mucha gente, quizás como usted y como yo, aún dándose cuenta que las cosas no están funcionando bien, nosotros nos hemos puesto del lado de eso. Es decir, estamos fungiendo como alcahuetas, como aguantadores, porque sabemos que hay algo que está mal y no hacemos nada. Pero hay algo mucho más grave todavía. Basado en el estudio de Messmer, una persona que se alía a una visión, a una tradición, a un dogma, a una doctrina, que se hace aliado o miembro de una religión y forma parte de una congregación. Así las cosas estén funcionando mal y la persona sepa que todo está mal, hay algo que no le permite salir del todo de ese sistema. Está como preso, está cautivo. Es lo que hablamos de mesmerizar. Hay una sugestión mental que ha provocado un adormecimiento de todos los sentidos espirituales al punto que Dios pudiera estar enviando una señal y esta persona pudiera no estar captando esa señal. Entonces vemos gente que dice cosas como, por ejemplo, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello. No, si fuera yo no lo haría de esta manera, porque según la palabra hay que hacerlo de esta manera. Entonces, gente que sabe qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, pero sin embargo permanecen siendo parte del sistema. Están presos en el sistema babilónico, no pueden salir, porque hay palabras que han sido enviadas contra este pueblo, asustándolo al punto de que si las personas salen del sistema, pueden ser castigados por Dios, porque Dios consideraría a estas personas desleales y traidores a su causa. Entonces, así estamos funcionando en estos días. Líderes, el liderazgo de hoy tiene que entender que no podemos seguir manipulando a las personas, diciéndole que si se van de nuestro lado les va a ir mal, les va a caer una maldición, que son rebeldes, que son desleales. Porque ese es el mismo lenguaje que se maneja en las culturas. Una persona que forma parte de una cofradía católica, de los diablos danzantes de Yare, de una creencia en María Leonza o en cualquiera de estos cultos, de estas religiones de santería, de palerismo, de espiritismo, sea cual sea, una persona que se dé cuenta de la verdad y trate de salir después de haber hecho un análisis de lo que adentro se mueve y haber dado con la verdad, si busca de salir, inmediatamente es señalado de traidor, de rebelde, de desobediente y de desleal. Y dentro del círculo cristiano es exactamente lo mismo. Es una cofradía donde cualquiera que se da cuenta que las cosas no están bien y trata de hacerse a un lado es inmediatamente etiquetado, señalado como rebelde, desobediente, desleal o de ir en contra de la visión incluso
de estar desobedeciendo a Dios. Entonces tenemos toda una congregación mesmerizada, idiotizada, hipnotizada, sumergida en una especie de adormecimiento espiritual que cuesta despertar de este letargo. Para eso el Señor nos envía su palabra, para que despertemos, porque en los últimos días Dios está haciendo como hizo con Zorobabel, despertando su espíritu para construir desde la ruina, desde la ceniza, un pueblo bien dispuesto para el Mesías. Bien, vamos a leer un pasaje que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y vamos a ver allí algunas cosas que el apóstol Pablo dijo que se manifestarían en los últimos días. Entonces comenzamos hablando del plan de Mesmer, comenzamos hablando el poder tan grande que hay dentro de una tradición. La tradición atrapa. La tradición idiotiza, la tradición hipnotiza, la tradición embota todos los sentidos espirituales al punto que cuesta entender el mensaje que Dios está enviando a sus hijos en estos últimos días. Así que el apóstol Pablo, un hombre con una visión profética amplia, pudo discernir en su espíritu y pudo ver en el mundo del espíritu los acontecimientos de los últimos días antes que el Mesías venga para establecer su reino definitivo. Entonces el apóstol Pablo nos da un ventanazo de los últimos días que no son otros que estos días. Hizo una advertencia a la iglesia de Tesalónica. Entonces él aquí habla de ciertos fenómenos que se darían en los últimos días y que están escritos aquí. Fíjense cómo dice. Quisiera hacer un pequeño resumen de esta carta de Tesalonicenses. La carta de Tesalonicenses se escribió por motivo de que ciertos grupos de maestros habían introducido una doctrina donde decían que Cristo ya había venido. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta diciéndole a los creyentes de Tesalónica que Cristo no había venido todavía, que eso era mentira. Entonces ellos escribían, no, ya Cristo vino, ya no esperamos a ningún Mesías. Pero el apóstol Pablo les dice en esta carta que hay señales que indican cuándo es el punto en el que el Mesías va a aparecer, para que no se dejen engañar. Entonces comienza diciendo algo referente a la venida del Mesías y marca ciertos puntos importantes que nos sirven para este tema que estamos desarrollando. Fíjese, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 dice, verso 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. ¿Se da cuenta que estaba siendo sacudido por esta doctrina? De vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya en este tiempo está en acción, en pleno movimiento, en pleno auge, el misterio o el ministerio de la iniquidad. Es decir, que es un ministerio, que es una forma de vivir, que es una práctica que en los últimos días se llevaría a cabo. ¿Y cómo se llama este ministerio? ¿Cómo se llama este culto? ¿Cómo se llama esta cofradía? ¿Cómo se llama esta tradición? Se llama ministerio o misterio de la iniquidad.
La palabra iniquidad es la palabra anomos. Anomos. Iniquidad es anomos. Y la palabra anomos significa ir en contra de la ley o vivir sin ley o al margen de la ley. Es decir, que un inicuo es una persona que vive al margen de la ley, que está separado de los mandamientos de Dios, que está separado de la Torá de Dios, que está separado de la Escritura y de las instrucciones. Una persona que no se deja guiar por la instrucción de Dios, por la Torá de Dios, es una persona que está al margen de la ley, vive sin ley, porque él aplica su propia ley. Entonces está hablando de la aparición de ciertos grupos religiosos que promoverían o que promueven en la actualidad que la ley de Dios, que la Torá de Dios, que los mandamientos de Dios ya no deben guardarse porque forman parte de una tradición del pasado. Y ya dijimos al principio que la Torá de Dios no es una tradición. Y eso lo vamos a aclarar dentro de un momento. Entonces, fíjese bien, dice el misterio de la iniquidad. Y dice que antes que Cristo venga aparecerá el inicuo. Entonces, nosotros atribuimos esa palabra el inicuo como que es Satanás o un engendro de Satanás o es el anticristo que vendría en los últimos días y ese es el inicuo. Aunque tiene cierta razón en que forme parte de este individuo, no es toda la verdad. Porque anticristo es una persona que está en contra de la unción del Mesías. Porque Cristo es una palabra griega que significa unción, ungido. En hebreo es Mashach, Mashiach, es lo mismo. Mashach, Mashiach, machacar aceitunas para extraer el aceite de la unción. Entonces, ¿qué pasa? Cristo no era la persona, Cristo era la unción que reposaba sobre la persona. Entonces, si Cristo es una unción sobre un individuo para hacer un trabajo específico, para capacitar a un hombre, para que haga un trabajo espiritual específico, entonces un anticristo, porque anti es en contra. Entonces, un anticristo es alguien que está en contra de la unción sobre el Mesías para hacer ese trabajo. Y por consecuencia está en contra del trabajo que está haciendo el Mesías. Es decir, un anticristo es el que se opone a la enseñanza y a la doctrina de Cristo. Lejos de ser un individuo, aunque pueda estar profetizado un individuo para los últimos días. Pero paralelo a eso, toda persona que rechaza la Escritura, que rechaza la Torá, es un anticristo, está en contra de los planes y del propósito de Dios para los últimos días. Hacemos un corte y regresamos.